Bueno, los puntos a tener en cuenta, chicos, en cuanto a lo que serían los instrumentales. Sí, tengamos en cuenta que los instrumentales los cuales vamos a elegir, lógicamente, son de acero inoxidable. Son materiales instrumentales bastante duraderos, ¿sí? Pero de igual forma no son indestructibles, ¿sí? Ahora, la forma como yo utilizo, la forma del para qué yo utilizo, si determino, por ejemplo, que mi pinza hemostática de Kelly utilizo otra vez como, no sé, como un tipo un porta agujas, son cuestiones que van a determinar el daño de mi material, ¿sí? El simple hecho de que yo agarre y tire los instrumentales, golpee los instrumentales y lógicamente la utilización de líquidos agresivos. Hay gente inclusive que utiliza lavandina para poder desinfectar, entre comillas, sus instrumentales. Lógicamente que va a producir un daño, ¿sí? Por eso es la sumatoria de todo eso es lo que va a producir o va a determinar realmente cuánto te podría durar tu instrumental. Y lógicamente la calidad, ¿sí? Muy diferente si compro instrumentales de buena calidad, por ejemplo los instrumentales alemanes, ¿verdad? Versus estos instrumentales de origen de la India o de Pakistán, que son instrumentales de una calidad un poquito más baja, ¿sí? En- Entiéndase que esos son los factores que van a determinar normalmente el periodo de duración de un material. Recuerden que es muy importante la limpieza de estos instrumentales, detergentes biodegradables y neutros con una acción enzimática con de fácil disolución. Eh, es muy empleado la solución de cloruro de benzalconio como una sustancia que podría ser embebida combinada con agua, meter en los instrumentales para que produzca el desprendimiento de todas las estructuras o materiales orgánicos que podría presentar, ¿sí? La limpieza podría realizarse de manera manual, es decir, cepillado, enjuagado, versus una mecánica, ¿verdad? Mediante lavadoras eléctricas o ultrasónicas, que son ya las más empleadas hoy en día en medicina humana y ya de mayor introducción a la cirugía veterinaria, ¿sí? Es muy importante el tema de la limpieza, debido a que es fundamental que el instrumental se encuentre perfectamente limpio antes de la esterilización o de otra manera esta última no será efectiva. Por más de que yo meta mis instrumentales al proceso de esterilización propiamente dicho que vamos a ver dentro de la clase de asepsia quirúrgica, si estos se encuentran sucios o no se encuentran limpios de manera correcta, la esterilización va a ocurrir. Sin embargo, eso que quedó ahí puede servir como fuente de contaminación. ¿Y por qué no un daño sobre el instrumental? El instrumental puede quedar manchado, ¿sí? Y esas manchas podrían deteriorar la capa pasiva que estábamos hablando anteriormente, formado por la capa de cromo, y así sucesivamente agravarse más el daño sobre el instrumental quirúrgico, ¿sí? Como dijimos, el lavado manual, enjabonado mediante detergente quirúrgico, normalmente se utiliza el cloruro de benzalconio o alguna sustancia o un amonio cuaternario. Fricción con cepillos no metálicos, muy importante, deben ser de poliamida o polietileno. Enjuague con agua desmineralizada, posible ser agua destilada. Lógicamente, yo no voy a introducir de manera húmeda esto, un autoclave, un horno sí o sí debe estar seco para poder someter al proceso de esterilización. Y la lavadora ultrasónica, ¿verdad? Que como les dije, se está siendo empleada hoy en día en la medicina veterinaria. Esto es lo que implicaría, por ejemplo, el que yo no sé qué bien los instrumentales. Imagínense, dejo con agua, la humedad, la descomposición, ustedes saben que el hierro ante la exposición con el oxígeno ambiental se oxida, ahora se forma esta capa denominada de óxido ferroso que es bastante dañino porque se produce un daño sobre la capa pasiva que podría incluir en este caso la introducción de pequeños microorganismos que podrían alterar en este caso o eh, podrían perjudicar la esterilidad del material, ¿sí? Resto de sangre, esto lastimosamente veo mucho en los lugares de trabajo y lastimosamente es por una falta de higiene propia de los instrumentales, en la cual esto produce un grave daño sobre los mismos, ¿verdad? Es decir, no se lava bien, es decir, es cosa de puercos, o sea, es algo que te da plata, es algo que vos utilizas todos los días y no puedes mantener así dichos, dichos instrumentales de trabajo, ¿verdad? Entonces uno debe de cuidar.
lo que sería, como dije, procesamiento del instrumental quirúrgico, lavado, lubricación, poco inaceable, pero existen agentes lubricantes para poder mantener en buena calidad los instrumentales, inspección y control. Si yo realizo todo esto de manera continua, trato de cuidar siempre de manera correcta mis instrumentales, como por ejemplo, una prueba de control sería que las tijeras deberían de cortar 4 capas de gasas, o bien que el portahoja debe sostener firmemente la aguja hasta la segunda traba a la cremallera, ¿sí? Son pruebas que se realizan bastante para identificar cómo está el material, ¿verdad? Lógicamente, si la tijera no corta hasta 4 capas de gasas, podrías tener algún problema de tu procedimiento quirúrgico en el momento en que no te corte bien el tejido que vos quieras cortar o incidir. Y lógicamente, porta agujas. La peor sensación de todas es un porta aguja que no trae bien una aguja y que traspasar el tejido y la aguja se esté moviendo. Es bastante peligroso, donde vos puedes producir más daño al tejido que está siendo sometido a una injuria, o en el peor de los casos dañarte a vos mismo, ¿verdad? La esterilización que debe cumplirse a rajatabla, esto vamos a ver en la parte de asepsia quirúrgica, y el almacenamiento, así también vamos a ver en esa parte. Hablamos anteriormente de los tipos de articulaciones, box joint, ¿sí? En porta agujas, Mayo, Higar, Olsen Higar, fijación, pinza para la solución de paños de campo, y los separadores estáticos, y el tipo de tornillo, como por ejemplo las tijeras, ¿sí? Las mesas instrumentales, en esta una variedad, hablamos antes que la mesa de mayo es la que más utilizamos, pero en este caso tenemos una mesa de fino quieto que tiene la característica de que tiene una doble bandeja, en donde en la siguiente imagen, en esta vamos a ver la disposición de los mismos, ¿sí? Como podemos ver, en un tipo en letras, en donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, en la parte derecha, en la parte de la franja derecha, vamos a colocar en la parte superior las gasas, y en la parte inferior los instrumentales para diéresis. En la franja del medio vamos a colocar lo que sería en las pinzas de presión continua, las pinzas hemostáticas, y en la franja izquierda donde vamos a colocar los separadores y los instrumentales para síntesis, ¿sí? Y acá lógicamente los paños y los separadores. Una disposición bastante importante para tener en cuenta. Como para ir finalizando, dentro de lo que sean las conclusiones, los instrumentales tener pocos pero buenos, o sea, lo necesario para los procedimientos quirúrgicos. De importar atención a las tijeras de portahojas, son los materiales más críticos, es decir, si una tijera no te corta bien, no vas a poder realizar un buen procedimiento quirúrgico, una buena incisión. Si tu portahoja no sostiene bien tu aguja, ya te dije, corres el riesgo de dañarte vos o dañar más al animal. Muy importante la atención al mantenimiento. Como cualquier instrumento de trabajo requiere de un mantenimiento, ¿sí? Y lógicamente no hay que golpearlo, esos daños, esos pequeños golpes que uno produce sin querer va a producir un daño necesariamente. Hay que lavarlo de forma adecuada y lógicamente secarlo de manera correcta, si no vamos a tener los problemas citados anteriormente, como la corrosión o ese óxido, o bien los restos de materiales orgánicos, que para mí es una cosa de puerco, como les dije. Lógicamente, si yo tengo buenos instrumentales, tengo la técnica adquirida acá en mi cabeza y en mis manos, lógicamente voy a tener operaciones eficientes, ¿sí? Mientras el instrumental sea mejor, tenemos que hay un menor daño tisular, por ende un menor tiempo operatorio, y por ende si tengo menor tiempo operatorio y menor tisular, la cicatrización va a ser más pronta y el éxito de tu cirugía va a ser mucho mejor, ¿sí? Por eso es muy importante dedicar el tiempo a su selección y a su compra. Muchas gracias, chicos, espero que haya sido de su agrado.